Buenos días, familias. Buenos días. Hoy, en Trámites Sociales al alcance de tu mano, os queremos hablar del cambio que se ha llevado a cabo en la ley que regía la incapacitación y tutela al nuevo sistema de determinación de apoyos. Sí que recordar que somos profesionales de una organización que trabaja para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, que estamos situadas en España y que, por lo tanto, todas las explicaciones que demos a nivel de prestaciones o a nivel legislativo va a estar encuadrado dentro de la legislación española. Lo decimos por aquellas consultas que nos hacéis desde algún país de Sudamérica, como Chile, Perú. Ahí no podemos asegurar que se rija de la misma manera que nosotras vamos a explicar. Dicho esto, ya en 2020 os quisimos acercar lo que en ese momento era el anteproyecto de ley y hoy os queremos contar cómo quedó dicha ley que entró en vigor en 2021. Para que la explicación sea más sencilla, os compartimos una presentación. Este cambio se materializó en la Ley 8/2021 del 2 de junio y por este cambio lo que se produce es una reforma en la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Como hemos dicho, entra en vigor en septiembre del 2021. Para entender en qué se basa este cambio, primero vamos a ver la diferencia entre estos dos conceptos, la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. La capacidad jurídica es la que tenemos todas las personas por el mero hecho de ser personas. Somos titulares de derechos y obligaciones. Por ejemplo, un bebé, aunque no tenga uso de razón, puede tener derecho a una pensión de orfandad o a recibir una herencia. O una persona mayor que tenga algún tipo de enfermedad degenerativa tipo Alzheimer puede seguir siendo propietaria de su casa. Ahora bien, la capacidad de obrar lo que implica es la aptitud para ejercer esos derechos atribuidos por la capacidad jurídica, por el hecho de ser persona. Por ejemplo, ese bebé que aunque tenga derecho a la pensión de orfandad, seguramente necesite apoyo para poder gestionarla, al igual que una persona mayor seguramente necesite apoyo para aceptar una herencia o gestionar la venta o alquiler de su casa. ¿Por qué este cambio? En 2006 se firma la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y esta convención, entre otras muchas cosas, nos dice en su artículo 12 que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica al igual que el resto de las personas y además especifica que se necesita un apoyo para el ejercicio de la misma. ¿Qué apoyo necesitan? Pues cada persona según sus necesidades. Por lo tanto, pasamos del reconocimiento de un sistema de sustitución a un sistema de complementación, que lo que hace es complementar la voluntad de la persona. Este artículo 12 lo que define es la esencia de cómo tienen que ser esos apoyos. Es decir, nos habla de que hay que respetar los derechos, voluntades y deseos de las personas con discapacidad. Habla de que no tiene que haber conflicto de intereses ni influencias indebidas, que estos apoyos tienen que ser proporcionales y adaptados a las circunstancias de la persona, que se tienen que aplicar en el plazo más corto posible y que además tienen que estar sujetos a exámenes periódicos por parte de autoridades u órganos judiciales competentes, independientes e imparciales. El antiguo sistema lo que nos decía es que una persona cuando tenía una enfermedad permanente o una discapacidad se iba directamente al procedimiento de incapacitación o modificación de la capacidad. Aquí lo que ocurría es que se prorrogaba o rehabilitaba la patria potestad por parte de los padres o bien se nombraba a un tutor. Había en ocasiones, las menos, pero había en ocasiones en las que esta persona necesitaba este sistema de sustitución solamente en algunas áreas de su vida. Por ejemplo, para firmar una autorización para operarse, para firmar un contrato o para gestionar su patrimonio. Aquí aparecía la figura del curador. Pero en todos los casos era un sistema de representación o sustitución que suplía a la persona con discapacidad. Con este nuevo cambio, lo que se hace es complementar la voluntad de la persona con discapacidad, no la sustituye. Este nuevo sistema de apoyo se lleva a cabo para adaptarnos a este artículo 12 de la Convención de 2006 y que lo que hace es cambiar la ley en septiembre del 2021.
Pasamos, por lo tanto, de un sistema basado en la sustitución a un sistema pensado en el respeto a la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad a la que se apoya. Y además implica la actitud para que la persona pueda realizar el ejercicio de los derechos atribuidos por su capacidad jurídica. ¿Qué cambios principales son los que provoca esta reforma? Pues por un lado desaparece la patria potestad y tutela en personas con discapacidad mayores de 18 años. Quedan restringidos exclusivamente a los menores de edad. No hace una distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar en lo que se refiere a personas con discapacidad a partir de 18 años. Y además se da preferencia a las medidas voluntarias que puede determinar la propia persona con discapacidad. Ahora os vamos a hablar de las 3 vías que esta ley prevé para el apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica. Es la guarda de hecho y autorizaciones judiciales, las medidas voluntarias otorgadas ante notario, el procedimiento judicial de determinación de apoyos mediante la curatela o el defensor judicial. Vale, pues ahora vamos a pasar a explicar las 3 vías que prevé la ley para representar, apoyar a las personas con discapacidad. Por un lado, la primera de esas vías sería la guarda de hecho. El guardador de hecho es la persona que ejerce un cuidado sobre otra persona, pero no hay ni medidas voluntarias que decida la propia persona con discapacidad ante notario, ni resolución judicial, que luego veremos estas otras 2 vías, ¿vale? Esto es, por ejemplo, pues una familia que apoya a su hijo con discapacidad, viven juntos y le prevé pues de todo lo que necesita para favorecer su calidad de vida. Se reconoce ahora la posibilidad de que el guardador de hecho pueda solicitar prestaciones, además de realizar actos sobre bienes con escasa relevancia económica, personal y familiar, y para actos que requieran representación de la persona se podrá se podrá solicitar una representación puntual al juzgado. Esto es una ventaja porque no tenemos que ir para cualquier acto que se tenga que resolver al juzgado a iniciar una antigua incapacitación que decíamos o modificación de la capacidad, sino que pedimos esta autorización para la representación puntual y se acabó. Continuamos con nuestra guarda de hecho, si es que está funcionando en el caso en el que estamos hablando. Ahora, esto es importante, la guarda de hecho no va a proteger ante un documento firmado por la persona con discapacidad. Esto significa que si la persona solicita un crédito por internet o le llaman de forma telefónica y le ofrecen un crédito, lo acepta, ahí no va a tener una representación legal el guardador de hecho como para poder anular ese contrato que ha hecho, sino que ya tendremos que ir a una medida judicial, a una denuncia y a demostrar que, bueno, pues que esa persona posiblemente pues, ha podido ser engañada. ¿Cómo se acredita la guarda de hecho? Pues, a ver, esta figura no es un nombramiento judicial, por lo que no va a haber ninguna autoridad que me nombre como guardador de hecho. Y para acreditarlo hay varias vías. Podemos presentar el libro de familia y certificado de empadronamiento colectivo. Con esto debería bastar, pero hay muchas veces que, por ejemplo, en los bancos pues no les basta y te piden algo legal. Al final estamos hablando de que una guarda de hecho se da de facto, o sea, es por el hecho de que la persona vive con sus padres, por ejemplo, y son los que le proveen de todo lo que necesita, pues ellos son esos padres, que no hay otra medida judicial, los guardadores de hecho. ¿Que piden algo más legal y no hay forma de que lo reconozcan? Pues se puede hacer un acta de notoriedad ante notario. Esto suele funcionar y bastaría con ir al notario con los documentos anteriores y 2 testigos de que pues efectivamente este padre y madre del que hablamos pues son los guardadores de hecho de la persona con discapacidad. Aquí ponemos que por resolución judicial se puede acreditar. Esto no significa que vayamos al juzgado y en la sentencia aparezca somos los guardadores de hecho. No, esto significa que si en la revisión de medidas de apoyo en el juzgado el juez determina que basta con la guarda de hecho porque la persona está protegida, está funcionando, necesitan un nombramiento judicial mayor, digamos entre comillas, pues este documento serviría, porque al final el juzgado en esa sentencia está diciendo basta con la guarda de hecho que se está llevando actualmente, pero hay que diferenciar, no es un nombramiento judicial. ¿Vale? Eso también se podría acreditar. Y también
puede funcionar para acreditarlo un informe de servicios sociales o de los equipos psicosociales de las entidades privadas donde atienden a la persona con discapacidad. Por ejemplo, pues acreditamos con libro de familia, certificado de empadronamiento y un informe, por ejemplo, en nuestro caso, de la entidad en el que aparezca que los profesionales que trabajan con la persona con discapacidad acredita que para cualquier reunión, para cualquier necesidad que se solicita a la familia, son sus padres los que le apoyan. Vale, vamos a explicar otra de las vías que tenemos para prever los apoyos a las personas con discapacidad. Ya hemos explicado la guarda de hecho y ahora vamos a explicar las medidas voluntarias de apoyo. ¿Qué es esto? Pues estas son las medidas que la propia persona con discapacidad va a otorgar ante notario y se inscribe en el registro civil ante notario igual que las resoluciones en el juzgado. Pueden ser en apreciación de una discapacidad que la persona ya tiene o en previsión de una discapacidad futura. Pues una demencia o otro tipo de enfermedad degenerativa. En la escritura se va a especificar quién quiero que me apoye en determinadas cuestiones. Por ejemplo, puedo decidir que mi hermano fulanito me apoye en el área de la salud porque él controla más, es enfermero, por ejemplo, trabaja en este área. Y para la administración de patrimonio, de bienes, apoyo económico, me apoye mi hermana que se le da fenomenal, trabaja en un banco o está más puesta en este tema. O sea, podemos me apoye en cada cuestión que necesito apoyo. Y se van a poder establecer medidas de control o salvaguardias necesarias para evitar influencias indebidas o conflicto de intereses. Esto, el notario va a tener que observar que la persona tiene capacidad para firmar y esto se llama un juicio de capacidad. O sea, la persona con discapacidad irá al notario a solicitar medidas voluntarias de apoyo, pero también va a ser el notario el que tenga que hacer ese juicio de que la persona puede otorgar estas medidas y sabe lo que está haciendo. ¿Y cómo se va a hacer este juicio de capacidad? Pues él va a observar que la persona va a comprender la información sobre un tema, que puede recordar esa información, que con esa información puede tomar una decisión y que puede comunicar esa decisión que ha tomado. Lo ideal también es acudir a notarios especializados en discapacidad y igual que hablábamos con la guarda de hecho para el tema de acreditar, aquí también sería muy importante aportar un informe psicosocial de las personas profesionales que apoyen a la persona con discapacidad para que ese notario pueda conocer un poquito mejor a la persona. Es muy importante saber que si hay medidas voluntarias otorgadas ante notario por la persona con discapacidad, el juzgado no va a tener potestad para cambiarlas a posteriori, ya que son prioritarias. Es decir, esto se va a anotar en el registro y cuando, por ejemplo, imagínate una persona con discapacidad otorga medidas voluntarias de apoyo y a algún familiar no le ha gustado la decisión que ha tomado y solicita unas medidas judiciales, el juzgado no se va a poder meter porque ya hay establecidas unas medidas voluntarias de apoyo que aparecen en su registro. Y ahora vamos a por la última de las vías que nos quedaba por explicar, que son las medidas judiciales de determinación de apoyos. Hemos explicado la guarda de hecho, hemos explicado las medidas voluntarias y vamos a explicar ahora las medidas judiciales. Solo se podrán establecer, como hablábamos, en defecto o insuficiencia de las medidas voluntarias o de guardas de hecho que necesiten más apoyo. Se solicitará el certificado literal de nacimiento para comprobar que no hay medidas voluntarias de apoyo, ya que son preferentes, que es lo que hablábamos. Y las medidas de apoyo judiciales van a ser la curatela y el defensor judicial. La curatela. La curatela es la principal medida de apoyo de origen judicial. La ley especifica que va a tener carácter asistencial y solo en casos puntuales en los que sea necesario va a ser un curador representativo. En la sentencia se establecerán todas las acciones concretas en las que la persona necesita los apoyos. Todo lo que no esté recogido en esta sentencia se va a entender que la persona lo puede hacer sin necesidad de apoyo. Y se va a especificar en qué actos la persona necesita asistencia y para qué cosas necesita representación. Siempre vamos a tener en cuenta, como explicaba Ana al principio, los gustos y las preferencias de la persona con discapacidad a la que estamos apoyando, ya sea en cuestiones asistenciales o representativas. La curatela asistencial
significa que para determinadas cuestiones, como hablábamos antes, a nivel económico, a nivel sanitario, va a necesitar apoyo en esas cuestiones concretas. Eso es lo que hablamos cuando hablamos de curatela asistencial. Y cuando hablamos de curatela representativa, es lo que más se va a parecer a la antigua tutela, digamos, ¿no? Pues que un curador con funciones en general representativas representará a la persona, ¿no? Asistenciales que apoyamos, y representar es un poco más completo, como antiguamente hacíamos con esas tutelas. Ahora, bien, siempre tenemos que tener en cuenta, como acabo de comentar, los gustos y preferencias de la persona con discapacidad. ¿A qué controles se va a someter la curatela? Pues la Fiscalía va a poder pedir en cualquier momento un informe de la situación personal o patrimonial de la persona a la que se presta apoyo. El curador asistencial, recordamos, en el que está designado para temas concretos de la persona, solo se va a someter a controles si en la resolución judicial lo dice expresamente, y va a explicar si necesita autorización judicial para determinadas cuestiones. Por ejemplo, pues un cambio de comunidad autónoma de residencia. El curador representativo, recordamos, el que puede ser más parecido a lo que hablábamos antes de los antiguos tutores, tiene que presentar inventario de bienes de la persona a la que apoya. Y en cuanto a la rendición de cuentas anual, solo habrá que presentarla cuando la resolución judicial así lo va a especificar. ¿Para qué se van a tener que pedir autorizaciones judiciales en la curatela? Se pedirá al curador representativo autorizaciones judiciales para comprar o vender inmuebles, presentar demandas, etc. También se va a pedir autorización judicial para actos de trascendencia personal, como hablábamos, cambiar de lugar de residencia, cambiar de comunidad autónoma. Y esto es importante, para la venta de acciones no hay necesidad de solicitar una autorización judicial. ¿Por qué? Porque se entiende que se va a hacer lo más beneficioso para la persona, y no podemos esperar a solicitar una autorización judicial que se va a demorar un tiempo, cuando a lo mejor queremos hacer algún movimiento con esas acciones que tiene que ser algo inmediato, y si no vamos a perder el beneficio que buscábamos. El defensor judicial. Esta es, dentro de las medidas judiciales, la otra figura de la que hablábamos. Primero la curatela y luego estaba el defensor judicial. El defensor judicial se establece esta figura para cubrir la necesidad de apoyo ocasional o conflicto de intereses entre la persona con discapacidad y quien le presta apoyo. Por ejemplo, la aceptación de una herencia de un padre que ha fallecido y hay dos hijos. Uno va a ser o es el curador de su hermano y ambos son beneficiarios de esa herencia, o para la compraventa de inmuebles. Cuando termina el acto concreto para el que se solicitó este defensor judicial, deja de tener ninguna facultad representativa. ¿Cómo se revisan estas medidas judiciales? Pues una persona no tiene por qué tener la misma medida de apoyo para toda la vida, también establece la nueva ley. Entonces, las medidas judiciales van a ser revisadas en un plazo de 3 años. Y de forma excepcional y por causa justificada, lo que dice la ley es que se va a poder aplazar a los 6 años. Y lo que se está viendo en la práctica, aunque todavía no vamos a hacer ahora 3 años los que llevamos, pero lo que se ve es que los juzgados están estableciendo que se van a revisar cada 6 años, porque es un poco inviable que puedan hacer esta revisión para todas las personas que tienen una medida judicial de apoyo cada 3 años. ¿Cómo adecuamos nuestra antigua sentencia a la nueva ley? ¿Cómo adecuamos estas sentencias que tenemos de tutelas, rehabilitaciones de la patria potestad, prórrogas de la patria potestad a la nueva ley? Pues hay un sistema transitorio para adecuar los antiguos nombramientos a la nueva ley. Los tutores tienen que adecuar su actuación a lo que ahora dispone la ley, hasta su revisión. Los tutores, curadores, defensores judiciales. Y ahí hablamos en cuanto a tener en cuenta los gustos, preferencias y deseos de la persona con discapacidad. En los casos de la rehabilitación o prórroga de la patria potestad y tutela, se va a actuar como se debe hacer un curador representativo hasta que se revise la sentencia. O sea, nuestra sentencia va a ser totalmente válida hasta que se revise la sentencia. Los padres que actúen como guardadores de hechos, que ya venirán actuando como guardadores de hecho, es decir, no hay medidas judiciales, no hay medidas voluntarias de apoyo, pues deben actuar conforme a las nuevas disposiciones. Volvemos a repetir, actuar en cuanto a los gustos, preferencias de la persona con discapacidad, apoyarle en ese sentido.
¿Cómo se están revisando las sentencias? Pues hay dos vías. Uno, que la propia persona con discapacidad o su representante legal lo soliciten al juzgado. Si lo hacemos de esta manera, el juzgado tiene un año para proceder a esa revisión. Y por otro lado, podemos esperar a que el juzgado de oficio o instancia de fiscalía solicite esa revisión. La ley dice que tendrá el plazo de 3 años desde la puesta en marcha de la ley. La realidad es que la ley cumple los 3 años ahora en septiembre de 2024 y se prevé que no vayan a llegar a adecuar todas las sentencias que hay a la nueva ley. ¿Qué pasa aquí? Pues lo que veníamos diciendo, la sentencia que tenemos va a tener la misma validez que estaba teniendo hasta ahora, hasta que el juzgado o a instancia de fiscalía se me solicite esa revisión. O sea, que mi sentencia va a valer del mismo modo, como si fuera un curador representativo. ¿Qué es lo más recomendable? Espero a que me llame la fiscalía, solicito la revisión. Pues esto es algo muy personal, pero no hay bien de urgencia, se puede esperar al que el juzgado lo solicite de oficio. En cuanto, eso sí, en cuanto nos llegue la solicitud, hay que dar la importancia que tiene. Y lo ideal es acudir a los servicios psicosociales de las entidades para solicitar un informe pericial sobre los apoyos que necesita la persona en cada área de su vida para poder aportarlo al juzgado y que puedan tener un conocimiento más integral de la persona. Normalmente, ¿cómo está funcionando? Pues cuando desde el juzgado se avisa a la familia, son las propias familias los que nos piden este informe, como estamos diciendo, a los centros que trabajamos con las personas, y por otro lado, hay veces que se solicita, nos lo solicitan desde servicios sociales porque desde el juzgado se ponen directamente en contacto con servicios sociales para que les hagan llegar ese informe y nos lo piden a nosotros. Vale, esto es muy importante tener en cuenta que algunas entidades bancarias han establecido que si en el plazo de 3 años no se aporta la sentencia adecuada a la nueva ley, el banco va a dejar de reconocer esa representación legal del tutor actual, bloqueando la cuenta de la persona con discapacidad. Esto es un desconocimiento total de la ley. Y además es un grave error. La ley no dice que la sentencia antigua caduque. Dice que se sigue ejerciendo igual hasta su revisión, y así lo especifican las disposiciones transitorias segunda y quinta de la ley. En esos casos se podrá reclamar por escrito al banco y recurrir al Banco de España. Si eso ocurriese, podéis poneros en contacto con nosotros, que también podemos hacer un escrito alegando un poco a esas disposiciones transitorias segunda y quinta de la ley, a los centros en los que apoyan a vuestros hijos con discapacidad o familiares con discapacidad que les hayan bloqueado la cuenta. Y se debe recurrir. Incluso si llegan mayores, se puede denunciar por apropiación indebida. O sea, esto es importante, que las familias os empoderéis y que sepáis que vuestras sentencias sirven exactamente igual que venían valiendo hasta ahora, hasta que se adecúen a la nueva ley. ¿Vale? Bueno, familias, y hasta aquí la explicación de hoy. Y ya sabéis, si algún trámite queréis controlar, no dudéis en preguntar a vuestra trabajadora social. Hasta la próxima. Hasta pronto.